Cuando entrenamos un modelo de clasificación de Machine Learning, muchas veces nos tenemos que enfrentar a un problema que es muy común, y es la presencia de datos desbalanceados. Y básicamente un set de datos desbalanceado pues es aquel donde tenemos muchos más datos de unas categorías y muy pocos datos de otras categorías. Y esto se puede convertir en un problema no solo al momento de entrenar el modelo de Machine Learning, sino también al momento de evaluar su desempeño. Así que en este video les voy a explicar qué son los datos desbalanceados, por qué se originan estos datos desbalanceados, qué efecto pueden tener estos datos desbalanceados al resolver un problema de Machine Learning y qué estrategias podemos usar para manejar este problema de los datos desbalanceados. Y como de costumbre, si les gusta este video y el tipo de contenido que vengo haciendo, pues los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta y a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos, proyectos y tutoriales que les ayudarán a construir su carrera en ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación tanto para personas como para empresas. Así que listo, comencemos. En esencia vamos a tener un set de datos desbalanceado siempre que tengamos más datos de una o de unas categorías que de otras. Por ejemplo, si hablamos de transacciones bancarias, lo que esperaríamos es que la gran mayoría de las veces las transacciones bancarias sean normales y solo en unas ocasiones aparezcan transacciones fraudulentas. Esto sería un ejemplo de un set de datos desbalanceado. Si una empresa que fabrica vehículos saca sus vehículos al mercado, lo que esperamos es que la gran mayoría de ellos funcionen correctamente y solo unos cuantos, por ejemplo, tengan problemas de frenos. Entonces, esa minoría, con respecto a la gran mayoría de los carros que funcionan correctamente, pues es un ejemplo de un set de datos desbalanceado. Y si hablamos, por ejemplo, de un sistema para detectar enfermedades cardíacas en personas, pues lo que esperamos es que la gran mayoría de las personas que se sometan a esa prueba sean personas sanas o personas normales y solo unas cuantas tendrán esa enfermedad cardíaca. Nuevamente acá tenemos un ejemplo de un set de datos desbalanceado. Esencialmente existen dos razones para explicar la presencia de datos desbalanceados. La primera razón es porque simplemente los datos son así. Es decir, si volvemos a los ejemplos que les mostré anteriormente, donde hablábamos de la detección de fraudes, de los vehículos con problemas al momento de frenar o de las personas diagnosticadas con una enfermedad, pues en todos esos casos estos eventos son anomalías, es decir, ocurren solo ocasionalmente. Es decir, que lo que tenemos que esperar normalmente es que las transacciones sean normales, que los vehículos no tengan problemas de frenos o que la gran mayoría de las personas estén sanas. Y por tanto esos datos anómalos siempre van a ser una minoría. Y la segunda razón es porque probablemente no recolectamos de forma adecuada los datos. Supongamos acá un ejemplo. Digamos que estamos en una empresa de telecomunicaciones que recolecta información o la percepción de los clientes acerca de la calidad del servicio. Algunos clientes se evalúan como buena la calidad del servicio, otros consideran que no es muy buena la calidad del servicio. Y supongamos que cuando accedemos a la base de datos donde se tiene esa información para construir nuestro set de datos, para alimentar posteriormente el modelo, no tenemos en cuenta ese muestreo aleatorio y en lugar de ello ese muestreo tiene un sesgo y tomamos únicamente los datos o la gran mayoría de los datos que tienen o que están asociados a percepciones negativas sobre el servicio. En este caso estamos induciendo precisamente este sesgo y generando un set de datos desbalanceado. La primera implicación de tener un set de datos desbalanceado es que el modelo que construyamos con ese set de datos generalmente va a tener un sesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo vamos a construir un modelo para detectar fraudes o transacciones fraudulentas y tenemos un set de datos desbalanceado como este, donde por ejemplo el 98% de las transacciones son normales y solo el 2% de los datos que tenemos son transacciones fraudulentas, al momento de entrenar el modelo para que nos indique si la transacción es normal o fraudulenta, pues este modelo, como la mayor parte de los datos son normales, aprenderá a identificar claramente patrones en esas transacciones normales, pero como tenemos tan pocas transacciones fraudulentas, no tendrá un buen desempeño al momento de detectar ese tipo de transacciones, porque los datos no serán suficientes para capturar esos patrones de las transacciones fraudulentas. Y por tanto, al momento de la clasificación, tenderá a generar mejores predicciones con transacciones normales que con transacciones fraudulentas.
Y una segunda razón es que podemos tener un desempeño irreal, que no es una medida real de lo que está sucediendo con el modelo. Supongamos este ejemplo. Digamos que queremos crear un modelo que clasifique personas en dos categorías, personas sanas y personas con algún tipo de enfermedad. Pero supongamos que tenemos precisamente un set de datos desbalanceado, 10.000 personas sanas y únicamente 50 personas con la enfermedad. Al momento de entrenar este modelo, supongamos que de esas 10.000 personas sanas, 9.800 son clasificadas correctamente y de esas 50 personas enfermas, solo 3 son clasificadas correctamente. ¿Qué es lo que ocurre? Si tomamos este resultado del clasificador y medimos el desempeño, es decir, cuantificamos qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo el modelo, por ejemplo, usando la exactitud, pues esta métrica de la exactitud básicamente lo que hace es del total de datos que tenemos, que serían los 10.000 sujetos normales y los 50 anormales, que es lo que tenemos en el denominador de esta ecuación, qué porcentaje fue clasificado correctamente, que es lo que tenemos en el numerador. Entonces tendríamos 9.800 sanos clasificados correctamente y 3 enfermos clasificados correctamente. Si convertimos esto en un porcentaje, pues tendríamos una exactitud del 97.5%. Entonces tenderíamos a pensar que en el 97.5% de las ocasiones el modelo clasifica correctamente los datos. Pero si miramos en detalle cada una de las dos categorías, pues vemos que de los 10.000 datos normales que teníamos, 9.800 son clasificados correctamente. Y esto quiere decir que el 98% de las veces el modelo clasifica correctamente personas sanas, pero si miramos las personas enfermas, que eran 50 en total, únicamente 3 están siendo clasificadas correctamente, es decir, tan solo el 6%. Luego no podemos usar la exactitud porque en este caso el desempeño que nos estaría mostrando no sería el que realmente está teniendo el modelo. Y para tratar de evitar estos inconvenientes que acabamos de ver con respecto a los datos desbalanceados, podemos usar diferentes estrategias, y estas estrategias se organizan básicamente en 3 grandes grupos, que son estrategias a nivel de los datos recolectados o a nivel del modelo que estemos construyendo o de los algoritmos que utilicemos para analizar esos datos, o la tercera es a nivel de la métrica que estemos usando para medir el desempeño de ese modelo. Así que veamos en detalle estas 3 grandes familias. El primer conjunto de estrategias son las que podemos implementar a nivel de los datos, es decir, modificar algo en la distribución de los datos para intentar llevar un set de datos lo más balanceado posible al modelo. Entonces, dentro de estas estrategias podemos tener el sobremuestreo aleatorio, donde básicamente tenemos nuestro set de datos desbalanceado, por ejemplo, en este caso los datos de color amarillo son las categorías mayoritarias y los datos de color azul son las categorías minoritarias. Entonces lo que hacemos es enfocarnos en los datos de color azul, la categoría minoritaria, aleatoriamente seleccionar algunos de estos datos y simplemente duplicarlos. Generar réplicas del dato original y con eso pues estamos incrementando la cantidad de datos minoritarios y reduciendo ese desbalanceo. Esta es una alternativa que en la práctica no funciona muy bien porque lo que estamos haciendo es duplicar datos y al momento de duplicar datos pues estamos reduciendo ese desbalance, pero al momento de entrenar el modelo probablemente el modelo va a tener lo que se conoce como sobreajuste u overfitting con los datos minoritarios porque realmente no tienen una variedad esos datos sino que simplemente son copias de datos que ya teníamos previamente. Entonces es probable que el modelo termine memorizando esos datos y cuando le presentemos datos minoritarios nuevos no lo haga tan bien. Otra alternativa es usar la técnica de Smooth, que lo que busca es crear datos minoritarios pero artificiales de forma sintética. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos nuestro set de datos desbalanceado, puntos amarillos mayoritarios, puntos azules minoritarios, y lo que hace este método de Smooth es usar técnicas de interpolación para crear nuevos datos minoritarios, es decir, observando la manera como están distribuidos los datos minoritarios, los de color azul del lado derecho, pues simplemente busca patrones en esos datos y genera puntos intermedios o valores similares a los datos originales, que son los puntos de color azul oscuro que tenemos acá. Entonces esta es otra alternativa para incrementar de manera artificial esa cantidad de datos minoritarios. Y otra alternativa al momento de procesar los datos es submuestrear los datos mayoritarios. Es decir, que si tenemos nuevamente nuestra distribución donde los datos mayoritarios son puntos amarillos y los datos minoritarios son puntos azules, lo que se hace es
aleatoriamente de la categoría mayoritaria, puntos amarillos, escoger algunos de estos puntos y eliminarlos de nuestro set de datos, de manera tal que se logre tener un balance en las dos categorías. La desventaja de esto es que si tenemos pocos datos y eliminamos algunos de esos datos mayoritarios, pues vamos a tener problemas al entrenar el modelo con tan pocos datos. El segundo conjunto de estrategias que podemos utilizar son estrategias a nivel del modelo o de los algoritmos que utilicemos. Y una primera de esas estrategias es ponderar los datos mayoritarios y minoritarios de diferentes maneras. Por ejemplo, supongamos que tenemos unos datos mayoritarios, círculos de color amarillo, 90 datos en total, digamos que son categoría A, y tenemos los datos categoría B, que son minoritarios, los puntos de color azul, únicamente 10 datos. Si no tenemos en cuenta ese desbalance de los datos, al momento de presentarlos al modelo, pues vamos a tener el problema del sesgo que va a tener ese modelo al momento de clasificar una categoría y la otra. Entonces, la ponderación consiste en darle como mayor relevancia a los datos minoritarios y darle menor relevancia a los datos mayoritarios. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una relación 9:1. Por cada 9 datos mayoritarios, tenemos un dato minoritario. Entonces, lo que se hace en esta ponderación es, al momento de programar el algoritmo para entrenar el modelo, le asignamos como un peso a cada categoría que es inversamente proporcional al número de datos que tengamos en cada categoría. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, para los datos tipo A, que son mayoritarios, les podríamos dar un peso igual a 1, un nivel de importancia, digámoslo así, igual a 1, pero para los datos que son minoritarios, categoría B, que tenemos únicamente 10, como la relación es 9:1, pues cada dato categoría B tiene un peso 9 veces más grande que un dato categoría A. Entonces esto ya depende de cómo lo programemos en el modelo al momento de usar el algoritmo de entrenamiento, pero al momento de presentarle esos datos al modelo, cada dato, dependiendo de su categoría, tendrá un peso diferente y de esta forma lo que buscamos es lograr un equilibrio entre esas categorías. La cantidad de datos no cambia, pero el peso con el que el modelo ve esos datos es diferente dependiendo si es categoría mayoritaria o minoritaria, y con eso se intentaría equilibrar ese desbalance de los datos que tenemos. Otra alternativa es usar, en lugar de modelos, algoritmos. Supongamos que queremos desarrollar un sistema de detección de anomalías, por ejemplo, de transacciones fraudulentas, que es un problema típico donde tenemos datos desbalanceados. Tendemos a pensar que, por ejemplo, para clasificar datos entre anómalos y normales, podríamos usar, por ejemplo, árboles de decisión, redes neuronales, etcétera, etcétera. Pero el problema que mencionamos anteriormente es que los modelos en general tienden a ser sensibles a este desbalance en los datos. Entonces, también podemos pensar que en lugar de usar modelos para detectar esas anomalías, podríamos usar algoritmos. Algoritmos que están pensados específicamente para la detección de valores extremos o de outliers. De este tema de los valores extremos y los outliers también hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Y la idea básica es que las anomalías, por ejemplo las transacciones fraudulentas, pueden ser transacciones que tienen montos relativamente altos, más allá del valor normal, y entonces en ocasiones no resulta adecuado usar un modelo, sino que sería suficiente con usar precisamente un algoritmo. Esa sería una segunda alternativa. Y una tercera alternativa, si queremos usar modelos, pues es usar el modelo adecuado. Volviendo al caso de la detección de anomalías, hay modelos que son muy sensibles a este desbalance en los datos. Por ejemplo, los árboles de decisión, los bosques aleatorios, los modelos tipo XGBoost son sensibles a ese desbalance que existe en los datos y por tanto no resultan adecuados para construir modelos de clasificación con ese desbalance en los datos. Pero hay otros tipos de modelos, como por ejemplo los modelos Naive Bayes. De este modelo hablo en un curso que tengo en la academia que les voy a dejar por acá enlazado. O podemos usar autoencoders, que por naturaleza no es que no sean sensibles a los valores extremos, sino que los podemos entrenar, por ejemplo, únicamente con datos normales, para que cuando le presentemos a esos autoencoders datos anormales, no generen una buena reconstrucción de esos datos y por tanto podamos detectar fácilmente esas anomalías. De los autoencoders también tengo varios videos acá en el canal que les voy a dejar enlazados en la descripción del video, donde hablo de en qué consisten los autoencoders y cómo usarlos para detectar precisamente anomalías.
Y la tercera alternativa son las estrategias a nivel de las métricas que usemos para medir el desempeño del modelo. Es decir, que si sabemos que los datos están desbalanceados y no podemos hacer nada al respecto o ninguna de las alternativas anteriores funciona, lo que sí debemos hacer es escoger adecuadamente la métrica que vamos a usar para evaluar el desempeño de nuestro modelo. Y al comienzo del video les mencioné que, por ejemplo, en el caso de la exactitud, esta métrica no resulta adecuada para medir el desempeño de un modelo cuando tenemos datos desbalanceados, porque esa exactitud tiende a enmascarar el desempeño real de los datos cuando hablamos precisamente de los datos minoritarios. Por ejemplo, si volvemos al modelo inicial donde queríamos clasificar entre personas sanas y personas con algún tipo de enfermedad y donde habíamos tomado 10.000 personas sanas, de las cuales 9.800 fueron clasificadas correctamente, y 50 personas con la enfermedad, de las cuales únicamente 3 fueron clasificadas correctamente, pues recordemos que si calculábamos para estas proporciones la exactitud, veíamos que esta alcanzaba un 97.5%. Sin embargo, esa exactitud, la mayor parte de ese valor, se debe precisamente a la gran cantidad de personas sanas clasificadas correctamente. Entonces no es una métrica adecuada porque está enmascarando la pequeña proporción de personas enfermas de las cuales solo 3 fueron clasificadas correctamente. Entonces podemos usar otras alternativas como son el Precision y el Recall, de los cuales hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Para calcular ese Precision y el Recall vamos a definir 4 parámetros que son la cantidad de verdaderos positivos, que son las personas enfermas que fueron clasificadas correctamente como enfermas, es decir, estas 3 personas. Definimos también la cantidad de verdaderos negativos, que son las personas sanas clasificadas correctamente como sanas, que son las 9.800 que tenemos arriba. Tenemos los falsos positivos, que son personas sanas, pero que incorrectamente fueron clasificadas como enfermas. Si tenemos en total 10.000 personas sanas, de las cuales 9.800 fueron clasificadas correctamente, quiere decir que 200 de ellas fueron clasificadas incorrectamente como enfermas. Esos son los falsos positivos. Y los falsos negativos son del total de personas enfermas, cuántas fueron clasificadas incorrectamente como sanas. Es decir, que si tenemos 3 personas enfermas clasificadas correctamente como enfermas, pues las 47 personas restantes de esas personas enfermas fueron clasificadas incorrectamente como sanas. Ese 47 sería el número de falsos negativos. Y con estos 4 parámetros podemos calcular el Precision y el Recall. El Precision es simplemente la proporción entre el número de verdaderos positivos sobre la suma de verdaderos positivos más falsos positivos. Es decir, es la proporción entre 3 y 3 más 200, que nos da 1.5%. Ese Precision, ¿qué es lo que mide? Del total de personas que fueron clasificadas como enfermas, que es el denominador que tenemos, 3 más 200, ¿qué proporción realmente correspondía a las personas enfermas? Es decir, de esas 203 personas que fueron clasificadas como enfermas, únicamente 3 realmente son enfermas, es decir, el 1.5%. Idealmente, este desempeño debería ser cercano al 100%. Tenemos un desempeño muy bajo y por tanto el Precision nos indica realmente cómo lo está haciendo el modelo en la clasificación de personas enfermas. Y el Recall es simplemente la proporción entre los verdaderos positivos y la suma de verdaderos positivos más falsos negativos. Es decir, sería 3 el número de verdaderos positivos sobre 3 más 47, que es la suma de verdaderos positivos más falsos negativos. Eso nos da un 6%. ¿Qué significa ese 6%? Que del total de personas enfermas, que es el denominador, son 3 más 47, es decir, en total tenemos 50 personas enfermas. De ese total de personas enfermas, ¿cuántas fueron clasificadas realmente como enfermas? Únicamente 3, es decir, únicamente el 6%. Luego, con esto resulta evidente que el modelo en este caso particular no tendría un buen desempeño. Luego, el Precision y el Recall son medidas más adecuadas al momento de cuantificar el desempeño del modelo comparadas, por ejemplo, con la exactitud. Muy bien, acabamos de entender qué es un set de datos desbalanceado y qué alternativas podemos usar para tratar de abordar un problema de Machine Learning cuando tenemos este tipo de datos. En esencia, siempre el primer paso que debemos llevar a cabo es explorar nuestro set de datos para entender si efectivamente tenemos un set de datos balanceado o desbalanceado. Y en caso de que el set de datos esté desbalanceado, podemos usar diferentes herramientas para buscar equilibrar esas categorías que estamos usando para entrenar el modelo, como por ejemplo modificar la proporción entre datos mayores
mayoritarios y minoritarios, o darle más peso a la categoría minoritaria al momento de presentarle esa información al modelo, o también usar algoritmos o modelos que resulten adecuados para estos datos desbalanceados. Y en últimas, también siempre es clave tener en cuenta que debemos usar la métrica adecuada, como por ejemplo el F1 Score, el Precision o el Recall, de los cuales también les hablé en un video que les dejo por acá arriba enlazado. Recuerden que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Si quieren ver algunos de estos elementos de forma práctica en un tutorial próximamente, también me pueden dejar abajo sus comentarios. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.